Aquí tenemos lo que es la ranura. Es la distancia A. Radio R. Esto es W, que es WK. El X. Y este es el Y. Bien. Pues como en todos estos ejercicios, vamos a empezar con la ecuación del movimiento, que es la ecuación de Alembert, sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración. Que tendremos la sumatoria de fuerzas, masa por la aceleración relativa, más masa por la aceleración de arrastre, más masa por la aceleración de Coriolis. Recordar que la fuerza de arrastre es menos la masa por la aceleración de arrastre, que la fuerza de Coriolis es menos m por la aceleración de Coriolis. Bien, con lo que la ecuación, pues como siempre, esta de aquí, nos queda así. Bien, en nuestro caso la aceleración de arrastre, tenemos que W no dice nada, por lo tanto va a ser constante, entonces W puntito va a ser 0, y la aceleración de arrastre, recordar que en este caso, si cojo el punto del disco como O, la aceleración del cubo de arrastre va a ser igual a la aceleración de O más W por R más W por W por R. Esta parte va a ser 0, esta parte va a ser 0 y nos vamos a quedar con esta parte de aquí, que al final siempre nos da esto de aquí. Bien. Donde, en este caso, el R simplemente es nuestra posición del cubo, que va a ser el X, 0, 0. Va a ser una posición genérica. Por tanto, la aceleración de arrastre es igual a menos W al cuadrado por X. Y por tanto, la fuerza de arrastre es la contraria y va a ser eso. Bien, por otro lado, la aceleración de Coriolis es igual a 2 veces la rotación de arrastre por la velocidad relativa. Fijaros que la velocidad relativa, en este caso, es en el eje Y, relativa. O sea, quiero decir que es en el eje X el vector Y, y es la variación, si queremos poner de X, ¿vale? Puesto que es la variación de la posición. Es decir,
Por lo tanto, vamos a hacer el producto vectorial. Vale, ¿qué más? Pues en principio ya tenemos todo. Lo único que nos queda es la aceleración relativa, que en este caso la aceleración relativa será la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo, es decir, esa de ahí. Bien, pues entonces nuestra ecuación de partida va a ser esta, es decir, si nosotros miramos el cubo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener por un lado la fuerza de Coriolis, por otro lado la normal en Z, el peso, la fuerza de arrastre, y ya está. En principio no hay nada más. Bien, pues vamos a escribir las ecuaciones respecto a este sistema. Bueno, pues tenemos que las ecuaciones del movimiento serán las siguientes. En el eje X tendremos mv al cuadrado x igual a la masa, y en este caso por la aceleración relativa. En el eje Y tendremos la de Coriolis y en el eje Z, tomando en Z menos mg igual a 0. Bueno, pues tomando la primera ecuación, que es la correspondiente al eje X, esa es la que vamos a utilizar para hacer la ecuación del movimiento. Fijaros que si reordeno la ecuación tendré y esto lo podemos poner así,
que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial cuya solución ya conocemos y es la de una constante, c es 1 por el número e elevado a k por t más c sub 2 por e elevado a menos k por t. Bien, en nuestro caso la k es la frecuencia, en este caso como está al cuadrado, recordad que w es la raíz de k entre n, y en este caso esto es lo que quieren que pongamos aquí. Por lo tanto, nuestra k es w. Bien, para conseguir las constantes lo que hacemos son las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales que nos dicen son que en t igual a 0 la posición inicial es a, y a su vez que la velocidad inicial es 0. Bien, para la velocidad obviamente necesito derivar esto respecto del tiempo. Y voy a aplicar las condiciones iniciales. Entonces, la primera me quedaría a, y me quedaría elevado a 0 es 1, y elevado a 0 es 1, pues c es 1 más c sub 2. Y en la segunda quedaría que 0 es igual a wc es 1 menos wc sub 2. Con lo que c sub 1 es igual a c sub 2. Por tanto, en esta de aquí, tendremos que a es igual a 2c, entonces la constante esta que estamos buscando es a medios. Bien, pues ya si lo sustituimos en nuestra ecuación, quedaría eso de ahí, que si hacemos lo siguiente, esa parte de ahí, pues fijaros, os recordar que esto es lo mismo que el coseno hiperbólico de w por t. Por tanto, si lo queremos poner así en bonito, la ecuación diferencial del movimiento que nos estaban solicitando, y ya para rizar el rizo lo podemos poner así. Dado que esto es el espacio recorrido, ¿vale? Puesto que es esto, pues podríamos ponerlo incluso así, en el caso de que quisierais ponerlo en polares. Bien, pues la respuesta al primer apartado sería esa de ahí. Ahora nos pedían las reacciones, es decir, la normal. Bueno, para la normal tenemos que ir a donde estaba la normal, que en este caso es
la normal en y, porque dado que la normal en z ya la tenemos, es decir, esta se puede sacar directamente desde aquí, es igual a m por g, pero la normal en y sería igual a 2 veces w la masa por la velocidad. La velocidad la tenemos, la velocidad relativa, puesto que, si os fijáis, la habíamos puesto por algún sitio que la hemos quitado. X puntito sería a w seno hiperbólico de w. Recordad que la derivada del coseno y el seno hiperbólico es simplemente así, seno. Bien, por lo tanto, como la normal en y era 2w por la masa por x puntito, nos queda que es 2 por a w al cuadrado por la masa seno hiperbólico de w por t. Y la normal en z la ponemos aquí ya, n por c. Esto obviamente en newtons, y esto lo mismo. Bueno, pues este era el ejercicio que quería hacerlo.